en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas tardes, amados hermanos, buenas noches a todos. En esta hermosa tarde, fría, tibia, con nieve, sin nieve, porque nos dirigimos a varias partes. Tengan ustedes un fuerte saludo de parte de la Iglesia Reformada de Esparza. Hoy nos compete tocar un tema sobre el libro de Judas. El libro de Judas es un libro que se escribe, según los teólogos, entre los años 60-80 después de Cristo. Algunos apuntan al año 65. Entonces, entre esos tiempos es que este libro es escrito. Es muy importante que ustedes sepan que Judas es hermano de Jacob, llamado Santiago, que al mismo tiempo los dos son hermanos de Jesús. Entonces vamos a tener hoy, de parte de los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, porque eran hijos de José y María, un mensaje interesante de parte de Judas. Quiero que oremos primeramente para que Dios nos ilumine y nos lleve por buen camino. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús, para que tú, Dios, hoy a través de tu escritura nos enseñes, nos digas qué es lo que tenemos que practicar, qué es lo que tenemos que vivir. Protégenos, Dios, danos toda la paciencia en tiempos tan difíciles, donde hay tanta impaciencia, Señor. Llénanos de tu paz y de tu amor en estos tiempos tan convulsos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bien, amado hermano, quiero que usted saque el libro de Judas. Judas es un libro que solamente tiene un capítulo y tiene 25 versículos. ¿Qué le parece? Vamos a leer todo el capítulo ya que es corto. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldad contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam
y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencerlos, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso por aguardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria, de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué le parece, hermanos, este libro tan grande de un capítulo de 25 versos? Desde el principio, la batalla entre el bien y el mal ha sido una batalla por la verdad. Esta batalla se encarnizó por la verdad simplemente. La serpiente en el jardín comenzó su tentación cuestionando la veracidad de la instrucción previa de Dios. Dios le había dicho a los primeros hombres en la tierra: con que os ha dicho Dios, y esto se lo dijo a la mujer, específicamente la serpiente, no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto está en Génesis 3:1 y 4 y 5. Y esta ha sido y siempre será la táctica que siempre Satanás va a tener de arrojar dudas sobre la revelación de Dios. Ahora, ya habíamos hablado de Judas, el hermano de Jesús. Judas se enfrentó a una situación así cuando escribió esta epístola. Esta carta la escribe y en el tiempo que Judas estaba escribiendo esta carta había un evangelio convulso. Mucha gente sueña con ser parte de la iglesia del primer siglo, pero déjeme decirle, amado hermano, que la iglesia del primer siglo tiene problemas tan serios como los que tenemos hoy, herejías tan fuertes como las que tenemos hoy. Hoy hay un sinfín de herejías y nosotros tenemos que, a la hora de leer este libro, poder entender y contextualizar en el 2021 que lo que Judas vivió no es nada diferente a lo que estamos viviendo y que lo que Judas está recomendando no es de ponerle mucha atención. Aunque tal vez Judas habría querido escribir sobre las maravillas de la salvación de Jesús, él se vio obligado a instar a todos sus lectores, como dice ahí el versículo 3, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Los falsos maestros en este tiempo, como terroristas espirituales, se habían introducido clandestinamente a la iglesia, igual que hoy. Las mentiras que se estaban extendiendo como granadas en manos, granadas doctrinales en manos de estos herejes,
eran espiritualmente devastadoras para la iglesia. Eran enemigos de la verdad, como hoy hay un sinfín de enemigos de la verdad, y Judas se vio en la obligación de denunciarlos y enfrentarlos a ellos. Pues hermanos, hoy día la iglesia cristiana está cayendo estrepitosamente en manos de lobos farsantes. Por eso necesitamos hoy urgentemente poner en práctica la exhortación y el consejo de Judas, ya que él vivió en una severa apostasía como la que estamos viviendo usted y yo hoy. ¿Qué le parece? Vea qué interesante lo que dice el versículo 3 de Judas. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, estaba totalmente él queriendo hablar de la salvación de Jesús, pero dice, pero es que no, con todos los problemas que tenemos hoy vamos a escribir no tanto de la salvación, sino de cómo cuidar y cómo resguardar esta salvación. Sigue diciendo el versículo 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hermano, la palabra contender es muy interesante porque en griego significa agoniza. Y esta palabra era muy usada en los estadios griegos, ¿verdad? Donde habían luchas, que daba la connotación, agoniza, de luchar libremente, contender, porque tenía que agonizar alguien de la contienda tenía que morir. Era usada en los conflictos esta palabra, era usada en los debates, era usada esta palabra en los juzgados de aquel tiempo y también en las competencias. Recuerde que las competencias griegas y romanas también eran a muerte. Una pelea no es como el boxeo que tenemos hoy aquí en estos tiempos, donde son a 12 rounds o a 10 y matar a alguien es difícil. Pero en aquellos tiempos romanos y griegos sí, contender era algo a muerte, era agonizar, y la palabra da esa idea de agonizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como dice Pablo, contendamos, hagamos agonizar por nuestra fe al enemigo, al contrario, a los mentirosos. Y esta lucha que tenemos nosotros, los cristianos, al igual que Judas, es una lucha de fe. No estamos nosotros dotados en lo más mínimo de luchar corporalmente con nadie. Nuestra lucha es moral, no es física. Y el Señor exhortó a Pedro, por ejemplo, cuando le cortó la oreja a Malco, a no luchar ni contender por el evangelio. Ahora, Judas tiene dos propósitos en este versículo 3. Primeramente, que sus lectores no se engañen con los falsos maestros, es lo primero. Mire, hoy da tanta tristeza ver el sinfín, pero son millonadas en toda América y en todo el mundo, de personas que han caído en el engaño, que han sido atrapados por los falsos maestros. Y Judas está empeñado en que sus lectores, nosotros que estamos leyendo ahora, pues podamos ser avisados y no caer en las garras de estos lobos o estos depredadores. Otro de los temas que en este versículo 3 se propone Judas es que hay que hacer una contienda ardiente. Hermanos, ahora hay una suavidad. Un día de estos una persona me dice, miren, no hay que criticar, no hay que hacer juicio. Y yo le digo, mire señor, es que yo no estoy haciendo juicio, yo estoy denunciando algo que está mal. El juicio ya Dios lo hizo. Lo que estoy haciendo es una denuncia, y esta denuncia que sirva para proveer a otras personas, ayudarles a contenerse, de no caer en las garras de estos infieles. Así de fácil. Ahora vea qué interesante, porque dice que contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez. Fue entregada una vez. Mire, hoy en día usted puede encontrar, hermanos, dentro de estos falsos maestros, una unción nueva, frases como estas, una unción fresca. Usted puede encontrarse un nivel. Este es un nivel más alto, un nuevo nivel,
Y este es el lenguaje de todos estos lobos mentirosos que pupulan por todas las iglesias evangélicas, llamados apóstoles, llamados profetas. Y ellos siempre están trayendo, se ponen el dedo aquí en la cabeza y cierran sus ojos y hacia arriba. Dios me está revelando en este momento en medio de un gran público. Mire, nosotros debemos de contender, dice Judas, por una enseñanza que fue dada una sola vez. ¿Qué es la enseñanza que fue dada una sola vez? Pues el evangelio, la enseñanza apostólica. Los apóstoles nos traen el mensaje que Dios y Jesucristo quiere que usted reciba. Y hermanos, y eso está contemplado en la Escritura. Los apóstoles escribieron casi que la gran mayoría y algunos líderes, la gran mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que recibir. Fue una vez dada, no hay revelaciones nuevas, no hay profecías nuevas como muchas iglesias están haciendo hoy en día. Parece que no han leído esto. Quiero que vayan a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Porque el apóstol Pablo está de antemano preveyendo el problema que se avecinaba. Judas lo estaba confrontando y Pablo estaba también empezando a ser golpeado por los gnósticos de aquella época. Dice 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Todas esas nuevas unciones o un nivel más alto, un nuevo nivel, usted puede percibir el lenguaje de estos mentirosos. Llenura del Espíritu Santo. Yo le decía a un hermano, mire, esto es como un vaso. Para que un vaso esté lleno hay que vaciar el aire. Y para poder estar lleno totalmente del Espíritu Santo hay que morir totalmente. Y esta es una tarea titánica. Es toda un proceso hasta que Jesucristo venga, hermanos. Pero hay ilusos que hablan de que fueron llenos, que son llenos del Espíritu Santo. Hay un proceso. Dios lo que hizo fue derramar el Espíritu sobre toda carne. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros debemos contender? Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez. Y recuerde lo que dice Efesios capítulo 4, solo hay una fe. Por esa única fe no podemos estar nosotros trayendo nuevas profecías, nuevos mensajes. Esto es iluso, hermanos, es diabólico. La fe cristiana ya ha sido establecida de una vez para siempre por los apóstoles y no está, óigame bien, no, la fe cristiana no está en proceso de evolución, no está en proceso de cambio, ni está en proceso de revisión, como dijo el Papa hace poco, ni está en aumento, ya está completo, es todo lo que nos rige a nosotros. La tarea de cada cristiano es de mantener, no desarrollar esta fe. Tenemos que mantenernos en la fe de los apóstoles. Una unción fresca y todo lo que hemos hablado. Todos esos dicharachos que estos diabólicos, y yo les llamo diabólicos porque van a tener que arrepentirse. Son personas que han venido engañando al pueblo de Dios. Y así como Judas no tuvo reparo para enfrentar a esto, hoy nos está exhortando él a que nosotros contendamos, que hagamos agonizar, que vayamos a luchar a muerte contra todas estas mentiras. Esto, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Pero hoy hay un evangelio muy light. No, hermano, mire, tengamos paz. Usted no toque a esta gente. No sea tan duro con ellos. ¿Cómo que no sea tan duro con ellos? Dios me manda a contender a través de su hermano Judas. Jesús me manda a contender por esta fe. Y le da el mensaje a su hermano, vaya para que contiendan, vayan a morir, agonicen. Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice algo interesante. Y esta es una ordenanza que da Dios a través de Tito. Tito era un pastor muy joven, entonces Dios, Pablo lo comisiona y le empieza a hablar. Dice el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra obispo significa anciano, obispoi,
como administrador de Dios. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor, dice, óigame, y esto es lo más importante que Pablo le está diciendo a Tito, que ese anciano de la iglesia, que no tenga todos esos problemas. Hoy muchos tienen el problema de que se enamoran del dinero, de las ganancias deshonestas. Hay mucha mafia metida dentro de la iglesia, y desde aquí hago la denuncia. Hay gente que está lavando dinero a través de la iglesia. Y esto es una denuncia que yo hago desde aquí, hermanos. Y van a caer, y estos pastores saben que ellos van a caer. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Por eso estamos hablando de que esta palabra tenemos que contender por la fe que nos fue dada de una vez y para siempre. No hay nuevas unciones, no hay nuevas revelaciones. Olvídese, quien le hable así es un lobo, es una persona que está destruyendo tu vida, está destruyendo tu fe, y tenemos que hablarle de frente a estos tipos de pastores. Porque el obispo, el anciano verdadero que requiere Dios, debe ser retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, y quienes la enseñaron fueron los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, dice, y convencer a los que contradicen. Hay que tener muy buena apologética. Versículo 4 de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto está contrapuesto, amados hermanos, contra los santos. Es toda una adversión de los santos, porque estas personas no entraron por la puerta primeramente. Déjeme decirle, ellos entraron de lado, entraron por un costado, no entraron por la puerta que es Cristo. Son salteadores y ladrones. Y por eso entraron encubiertamente. Ahora, ¿cómo es esto? Tal vez en la época de Judas y en la época del primer siglo, muchos se hicieron llamar apóstoles, y la iglesia tenía que tener un sumo cuidado para analizar, porque no conocían, no tenían un retrato de quién era Pedro y quién era Pablo, Perico los Palotes. En aquel tiempo no habían retratos. Entonces la gente llegaba a algún pelado, a un pueblo, por ejemplo a Éfeso, a hablar, y la gente tenía que saber, los que instruyó Pablo, cómo definir a un apóstol. Hoy en día hay una infinidad de apóstoles y apóstolas y profetas y profetos, porque hasta ese lenguaje usan en las iglesias. Y ellos han entrado encubiertamente, y ya ellos están, no hago la crítica, yo la hace Judas, desde antes ya habían sido destinados para esta condenación. Estas personas que entraron por otro lado, ¿cómo entran ahora un sinfín de pastores engañadores? Mire, por lo general son divisionistas, son pastores, personas que en una iglesia crearon una división, se llevaron media iglesia, y nadie supervisó que este hombre tuviera una sana doctrina, nadie le puso las manos, nadie ungió a esta persona para que fuera un hombre llamado por Dios, como es la costumbre dentro de la iglesia cristiana verdadera. Y estos hombres se autollaman pastores, y después, cuando han crecido con sus embustes y engaños, se autollaman profetas, y después se autollaman apóstoles. ¿Qué le parece, hermanos? Son personas que han hecho cosas impías, algo que no está establecido por Dios. Se han introducido encubiertamente, se han introducido por el lado, por el costado, no por la puerta. Se brincaron la barda. Decía Pedro, que era parte de esta época, en 2 de Pedro capítulo 2, Pedro dice algo interesante. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes, dice, está hablando en el pueblo judío del Antiguo Testamento,
Hubieron falsos profetas, claro, allá está Balaam y otros, y un sinfín de mentirosos que le hablaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. No eran los profetas de Dios, pero dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá, dice Pedro, una pronta destrucción. ¿Qué le parece? Son personas que han tenido acceso cuando realmente no les era permitido entrar. No fueron llamados a ser pastores, pero ellos se autonombraron, ellos creyeron en sus capacidades y se lanzaron a esta aventura. ¿Para qué se lanzaron? Para muchas cosas, hermanos. Hacerse de plata es una de las cosas que es muy visible, porque hay que ver a estos salteadores cómo viven. Viven llenos de lujos y la gente dice que el profeta de Dios o el apóstol de Dios tiene que vivir con todas las cosas excelentes. Qué raro que Pedro no vivió con todo lo excelente, ni Pablo. Fueron hombres pobres, humildes, sencillos, que trabajaban. El mismo Pablo trabajó para ganarse su propio sustento. Y sí, la iglesia les ayudaba porque es parte de esto, pero es que estos se han excedido. Vaya, fíjese a ver cómo viven, qué carro tienen, qué trajes se ponen, camisas de 150,000 colones, zapatos de 250,000. Hay que ver sus trajes, lo que cuestan. Por favor, vayan a ver sus casas, hasta piscinas tienen. Aquí en la zona donde yo vivo hay un pastor que tiene un helicóptero. ¿Cómo la ve, mi hermano? Es terrible. Y entonces estas iglesias tienen que entender, las iglesias de hoy, como Judas quería hacer entender a las otras, que el falso maestro necesita una validez para exponer su falsa doctrina. Entonces, ¿de qué se agarran? Desde el profeta mayor, aquí en Costa Rica hay un disque profeta que es como un brujo. Todos los años saca las profecías del año, saca en un libro, una revista que él tiene, todas las profecías del año, y usted ya sabe cuál es el nombre de este hombre. Ahí tiene una iglesia en Tibás, y a nivel latinoamericano se hace llamar profeta de profetas. Y es un brujo, tiene las profecías del año, es como cuando un brujo de estos cada año manda lo que va a suceder en un año. Es increíble cómo la gente continúa diciendo. Y estos pastores divisionistas que han entrado por el lado, no por la puerta, han entrado de un costado del redil, se hacen de padrinos para que estos padrinos que son iguales que ellos con más fama, diga, vea, a mí el padrino me acuerpa. En un tiempo pasado le ponían a esto un nombre. El pastor que no tenía una asociación se sometía a otro pastor y le pagaba una ofrenda muy alta para ser parte de eso y hacerse sentir él con autoridad. Hermanos, esto es solo Jesús. Solo Dios puede llamar a un pastor y ungirlo con sus ancianos verdaderos, no con este tipo de patrañas que muchos hacen. Estos falsos maestros no entran diciendo a una iglesia lo que son y lo que van y lo que creen o lo que piensan hacer. Entran con una gran visión poderosa, entran buscando primeramente ellos validez para ellos mismos como maestros, como apóstoles de la iglesia. Una vez que han logrado todo eso, entonces empiezan a diseminar toda la basura que ellos tienen, todos sus errores. Romanos 16:17 dice algo interesante. Dice Romanos 16:17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Qué terrible, hermanos. Yo estuve en una iglesia en Limón hace unos años y la gente, allá el pastor sudaba mucho, no tenían aire acondicionado, pero era una iglesia inmensa.
y sudaba el pastor y entonces la gente se abalanzaba con un pañuelo para secar al apóstol, al profeta, y ese pañuelo iba ungido para su casa. Todas estas barbaridades son las que tenemos hoy, son los errores. Esto lo enfrentó nuestro hermano Judas. Judas, que era hermano de Santiago, y ellos no se jactan de decir hermano de Jesús, evitan para no ser creídos por un semejante nombre como es el de Jesús. Ellos, también Jacob, cuando se refiere no haciendo alarde de Jesús. Recuerde que Jacob es uno de los personajes que aparece en el concilio, primer concilio que hay en la historia, en Hechos capítulo 15. Y Jacob es el que da la gran visión de que lo que estaba ocurriendo, porque los gentiles estaban entrando al reino, es que el tabernáculo caído de David se está levantando nuevamente. Eso era todo. Y él no hizo alarde de que, mire, yo soy hermano de Jesús. Judas tampoco hace alarde de que él es hermano de Jesús. Él dice, soy hermano de Jacobo, Santiago. Y ahí en el capítulo 13 de Lucas puede ir a buscar ahí cómo se llamaban. Hay un hermano de ellos que se llama Simón también, ahí por el versículo 55. Hermano, la Didaché es una de las enseñanzas apostólicas. Los apóstoles, antes de recopilarse la Biblia, habían algunas enseñanzas que andaban ahí para ayudar a entender a la gente. Dentro de ellos está la Didaché, que más o menos fue escrita entre el año 65 y el año 80. Los apóstoles, algunos, no todos, fueron los que le dieron forma a esta Didaché. Y yo traigo aquí del capítulo 11 de la Didaché, versículo 2 y versículo 12, unas enseñanzas para que ustedes puedan tener un panorama de cómo fue el primer siglo. No fue nada maravilloso como muchos dicen. Muchos quieren ser parte de esa iglesia del primer siglo. Mire, hoy está tan corrupto, tan impío, hoy hay más lobos que en aquella época no tenía ni más ni menos que esta. ¿Está entendiendo, hermano? Habían lobos feroces, si no esta carta de Judas no fuera escrita. Dice la Didaché en el capítulo 11, versículo 2. Sí, empero el que enseña se pervirtió y enseñare otra doctrina para la desilusión, no le escuchéis. Era muy común que hubiera todas estas divisiones. Versículo 12, mas quien dijere en espíritu, dame dinero u otra cosa semejante, no lo escuchéis. Y hoy, hermanos, están vendiendo, más ahora que los aguinaldos están ahí dando vuelta. Mira, hay iglesias que se han inventado fiestas, todas las radioemisoras, a sembrar semilla, piden y hacen loco. No hayan cómo sacarle la plata a un hermano. Un hermano se doctrina, se enseña, y ellos saben de buena voluntad qué es lo que tienen que hacer. No se pueden saquear de esta manera. No se puede usar el púlpito para estar pidiendo dinero y saqueando plata a los hermanos. El púlpito se usa para instruir, para amar a las ovejitas de Dios, para darles el mejor alimento que un pastor puede preparar. Un buen desayuno, un buen almuerzo, con elementos y nutrientes básicos de la Biblia. Eso es lo que se necesita, hermanos. Ahora, como los judaizantes de aquella época que vinieron de la iglesia de Jerusalén a Antioquía, de ahí salieron hacia Antioquía, fueron prestigio de una iglesia. Ellos fueron a Antioquía y dicen, somos de Jerusalén. Uy, qué prestigio. Pero iban muchos farsantes a Antioquía. Esa aprobación que ellos querían era para tener una entrada a otra iglesia que no podía verificar sus credenciales. Es muy importante que usted verifique las credenciales de su pastor. ¿Quién ordenó a mi pastor? Revise su historial. Fue una división. ¿De dónde se dividió? ¿Por qué se dividió? Y hermano, a la gente no le importa nada. Se va y se mete a una iglesia que más le guste. Y la iglesia que más le gusta es la que tiene mejor música, la que tiene un pastor con buenas lisonjas, con un buen lenguaje, con un mensaje que no golpee tu vida. Ellos tienen un camuflaje terrible. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Y Mateo, Jesús enseñó una parábola sobre la cizaña y el trigo, que es una parábola que pone en perspectiva la realidad de aquella época y la de hoy. En una iglesia hay sembrado trigo y en una iglesia hay sembrado también
cizaña. Y la cizaña es un arbusto idéntico al trigo, con la misma espiga, solo que la espiga o el fruto que da la cizaña es venenosa. Si se consume en cantidades un poco fuertes, usted puede morir. Esto es, y es bueno que vaya a busque qué es una cizaña. A veces creemos que es un comportamiento emocional de una persona. No, la cizaña es un arbusto, es una planta semejante a la del trigo, idéntica. Es más, el sorgo es muy idéntico al trigo, también tiene similitud. Mateo 7:15, y estas son palabras que surgen de Jesús, de la boca de Jesús. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya desde el tiempo de Jesús, Jesús mismo está enfrentando todo esto, todo este aterro de falsos, de mentirosos, que son lobos feroces que se visten de oveja. Marcos 13:22 dice, y también lo dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, esto de señales y prodigios, mire, toda esta cuestión, campañas de sanidad, todo esto, téngale mucho cuidado, porque esto es peligrosísimo. Es un método de los lobos terrible. Hechos 20:29, aquí está hablando Pablo. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, de adentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, yo una vez vi un pastor creando embuste sobre una persona, creó un embuste o una mentira sobre el pastor para dividir la iglesia. Qué doloroso es esto, hermano. Y de estos lobos hay una gran cantidad. Y hay un sinfín de iglesias que han salido de divisiones. Y a esto yo le tengo un sumo cuidado, hermano. Yo le pido que tenga un sumo cuidado con esto. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ya lo leí, y falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Corintios 11:3, porque estoy dando textos de los problemas que la iglesia del primer siglo está enfrentando. Y Judas lo enfrenta así, cara a cara. Judas va al blanco. Judas muchos hoy dirían que Judas está haciendo juicio. No, Judas está haciendo una denuncia y le hace una exhortación a usted, a que usted defienda y contienda. Y ya sabe que es contender, es morir, luchar para lograr el triunfo y que el otro muera. Es agonizar la palabra. Eso es lo que Judas nos está exhortando a hacer. Hoy somos muy pasivos, estamos muy conformes en nuestras bancas en las iglesias, vamos los domingos, no tenemos problemas y entonces vivimos un evangelio muy light. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No lo son. Hoy hay un sinfín de hombres que yo no sé de dónde sacaron ese título. Ellos se lo pusieron a sí mismos, que son apóstoles. Es que el apostolado, hermanos, es un llamado de Dios. Muchos de esos disque apóstoles son producto de divisiones de iglesias. Han convertido todo en libertinaje la gracia de Dios, dice Judas. Su problema es que rechazan toda autoridad moral. Ellos toda autoridad moral la han rechazado, excepto la de ellos. Por eso van y dividen una iglesia. Estos permiten y buscan control sobre un grupo. Todo el control lo quieren manejar. Y vea usted estos pastores qué control tienen. Hay personas que están más sometidas al pastor que a Cristo, porque ellos ejercen un control terrible. Estos permiten, buscan y enseñan a otros
todo tipo de indulgencia y excesos y pecados, que se puede divorciar en iglesia y volverse a casar. Claro, no hay problema, nosotros los casamos. A usted no le conviene ese hombre, no se esfuerzan por recuperar la familia. El problema es que esto va de la mano con el negar al Señor Jesucristo, hermano amado, quien murió en la cruz para acabar totalmente con el pecado. Estos mentirosos fomentan la falta de control sobre uno mismo cuando ellos dicen, déjese llevar por el Espíritu. ¿Qué le parece? Hermano, déjese llevar, fomentan eso. Y usted se cierra sus ojos, hace el pasito del elefante y usted empieza, y él empieza a hablar y hablar, y usted empieza con las manos arriba a hacer ahí todo esto cuando en un pronto a otro entra en un estado de shock. Esto no es el Espíritu Santo, hermano. Esto es un estado que se produce. Ellos saben que se produce. Y empiezan a tomar control de la mente de las personas. Y bajo sus locuras introducen dentro de la iglesia todo tipo de conducta que viola los límites de lo que es aceptable o lo que Dios llama orden. Lo niegan, hay que ver, hermanos, los brincos y la gente que cae. Gente que se ríe, pasa todo el culto riéndose. Niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo también y al Espíritu Santo más. Son los que más hablan del Espíritu y son quienes más lo niegan porque no entienden qué es lo que el Espíritu está haciendo en ellos, en las personas. No lo entienden. Creen que estar yendo al Espíritu Santo es dar vuelta y reírse, dar vuelta y reírse y empezar a hablar en lenguas ahí, cosas que no saben lo que dicen. Ellos fomentan esto. Ellos son divisionistas. Estas palabras, hermanos, es usada para alguien que controla legítimamente la vida de otro. La palabra soberano. Ellos quieren ser, el soberano es Dios, pero ellos quieren ser los soberanos. Ellos desde el púlpito manejan a toda la iglesia. Y le han dado a los músicos y le han dado a ciertas personas la autoridad para que manejen juntamente con él desde el púlpito. Y la música a veces, que tiene que ser una maravilla para el hombre, la música llega a ser un arte o llega a ser un elemento de dominio sobre las mentes bajas de la gente. Es terrible lo que está pasando, hermanos. La presentación de estos falsos maestros no es la de un ser quebrantado por su propia voluntad, sino donde la voluntad de ellos es la que se cumple. Ellos no lanzan a la gente a que se quebrante ante Dios con sus pecados, sino que se quebranten ante ellos. Por eso hacen esos llamados en masa hacia donde Él está, porque Él es el gran hombre, es el personaje de la película que está ahí al frente. Hermanos, el concepto de un buen cristiano, de un buen pastor también, debe de incluir moderación en sus lujos, vaciarse de su propia voluntad, hacer morir su carne. Estos falsos maestros se pavonean con sus posesiones y con sus riquezas. Ahí veo yo pastores que son tan pelados como uno, que andan en Mercedes-Benz y en BMW. Es terrible. Y veo pastores muy serios y buenos maestros en cacharritos, y algunos hasta en bicicleta, otros viajan en buses. Y no por eso estos que andan en carros son mejores que aquellos que son más sencillos, o más reales y más verdaderos, más humildes ante Dios. Judas, versículo 5. Vea lo que dice Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es hermano, es maravilloso. Imagínense, Dios saca al pueblo de Israel desde Egipto, lo libera, y de camino va haciendo matazones de hombres y mujeres y niños. Y mucha gente habla mal de esto. Esto es Dios. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente sale del mundo y se
se meten en las iglesias ahí y en las iglesias empiezan a hacer todas las sandeces que quieren. Y es vergonzoso para el evangelio. Hay que ver cuántos ladrones, cuántas personas se han robado terrenos, hay que ver cuántos han violado. Es terrible, hay que ver cuántos se han hecho ricos a costillas de la iglesia. Mientras que Dios iba, toda esa podredumbre la iba haciendo morir. No, ustedes no merecen esto. Ustedes no pueden estar dentro de mi pueblo. Pero hoy los tenemos y los acariciamos porque no podemos golpear a esta gente. Realmente el mal ejemplo de Israel fue muy notorio, hermanos. Dios salvó a Israel de Egipto demostrando paciencia con Faraón. Aunque el juicio a Faraón fue inminente. Eso téngalo bien claro. Pero los israelitas, habiendo visto toda esta manifestación de poder sobrenatural que Dios ejerció, no tomaron esto a pecho para respetar y creer a Dios. Más bien, mientras Moisés subía al Sinaí, ellos crearon todo un ídolo ahí, lo adoraron, diciendo que ese era Dios. En Egipto tuvieron mucha opción de lo que pasó. Pero a la puerta de entrada a la tierra prometida fue su turno de demostrar su fe en Dios y no fue así, hermanos. Aún el mismo Moisés no entró. Si uno piensa sobre este asombro, Dios salvó, pero luego lo salvó para matarlos. Es terrible. Hoy en día sería irónico ver las iglesias llenas, y es casi que lo mismo, hermanos, y que podamos ir a futuro al día del juicio y muchos van a estar tocando la puerta y decir, Señor, déjanos entrar. Se quedaron, no entraron. Es el mismo evento de Israel. Hemos visto los portentos de Dios, los hemos leído, hemos visto las maravillas de Dios. Vino el Salvador. Si usted revisa las Escrituras y ahora que tenemos la corona de Adviento, hoy empezamos a leer y hoy mandé una oración interesante de un hombre que trae toda la historia de Adán y termina en Jesús. Porque hoy empezamos la corona de Adviento, las lecturas que cada una nos van diciendo el gran avance de esa gran venida del Salvador Jesucristo. Así que nosotros tenemos este testimonio de que leímos las profecías, leímos la llegada de Jesús, leímos su muerte, leímos su resurrección y leímos su ascensión. Y hoy estamos disfrutando de una nueva vida en Cristo. Pero hermanos, siempre nos hace falta algo. El hombre no está contento con lo que tiene. Algo hace falta. Mira, una nueva unción, una nueva profecía, una nueva visión. Siempre hace falta algo nuevo. Nosotros, dice Colosenses 2, estamos completos en Cristo. No necesitamos más. Dice Judas, que contendamos por la fe que fue dada una vez y para siempre. Así que no hay nuevos niveles, ni nuevas unciones, ni nuevas profecías. Eso fue dado una vez y para siempre, como la justificación fue dada una vez y para siempre, hermanos. Como la venida del Espíritu fue una vez y para siempre. Pero hoy tenemos un sinfín de problemas. Lo que marca la Biblia es su carácter y conducta. La falta de creer siempre resulta en juicio. Siempre ha sido así. En juicio y en una gran destrucción. Su destrucción, en el caso de los israelitas, era físicamente, hermanos. Se los tragó la tierra, por allá murieron. Fue terrible. Algunas iglesias en su presentación del Evangelio proponen que si el pueblo experimenta X milagros o tales poderes o ve tales señales, entonces su fe va a crecer grandemente. Esto es lo que muchas iglesias hoy le dicen. Además, si usted habla en lenguas, usted tiene es súper espiritual. Pero el ejemplo de Israel enseña exactamente todo lo opuesto. Ellos, en lugar de creer más en Dios, al ver tantas maravillas, tantos milagros, ellos buscaron otras cosas, otros dioses, se fueron tras otros dioses, buscaron poderes sobrenaturales, buscaron solamente poderes. Y por eso dice la Escritura que los judíos piden señales y los griegos piden conocimiento. Ese es el problema que estamos viviendo hoy.
Y muchas iglesias están solamente con conocimiento, que eso es terrible, conocimiento vano, y otras están solamente con señales, viendo a ver qué señal hay en una iglesia para moverse a la otra iglesia, porque allá hubo una sanidad, porque allá alguien sanó. Esto no es así, amado hermano. Yo creo que la exhortación que nos está haciendo Judas a nosotros, que contendamos ardientemente por nuestra fe que fue dada una vez, es válido hoy en día. Es muy válido. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente, hermanos. Dice Primera de Corintios 1:22, quiero que lo busquen. Dice, y esto lo dice Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él estamos completos. No necesitamos más señales porque ya Él las dio. Las señales del reino que estaban enseñadas, valga la redundancia, ya en el Antiguo Testamento, se vieron en los evangelios. Él sanó ciegos, eran las señales del reino que estaba aquí. Él le dio vista a los ciegos, a los cojos los puso a caminar, perdonó pecados. Entonces las señales y los milagros que se perfilaban del Antiguo Testamento para señalar el reino y el rey, llegaron. No tenemos que andar en pos de esto, hermanos. Hay mucha gente que anda detrás de Morris Cerulo porque hace milagros, porque el otro tiene profecía y ahí anda la gente. No, señores, esto no es así. Esto es una gran mentira. Jesús es puesto como juez y juez y salvador del mundo al mismo tiempo. Un día Él vendrá en contra de toda rebelión de estos pastores divisionistas y va a castigar con su propia mano. Así es de fácil, hermano. Versículo 6 de Judas. Y los ángeles que guardaron su dignidad, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para juicio, el gran día, en ese gran día del juicio. Lo importante de este ejemplo, de este paralelo entre los ángeles caídos, no son los ángeles azules como otros dicen, y los falsos maestros, hermano. Hay un gran paralelo con esto. Los dos supieron mucho sobre la doctrina de Dios. Tanto los ángeles conocían la enseñanza de Dios porque moraban en el cielo, como muchos que están en la iglesia que conocen el evangelio, también conocen la verdad de Dios. No sé, cuando ellos se topan con estos textos, cómo los leen, hermanos. Todos aquellos que están con la prosperidad, con la teología de la prosperidad, cuando leen estos textos, no sé qué es lo que ellos piensan. Se hacen los locos, hacen pasar el mensaje por arriba. Pero ellos tienen el conocimiento y fue lo mismo para los ángeles, el mismo conocimiento tuvieron de Dios porque ellos conocieron a Dios al igual que una persona que conoce a Dios. Los judíos conocieron a Dios, vieron sus potentos, vieron su poder, lo vieron en vivo y a todo color vieron la maravilla de Dios. No fueron paganos y maestros indoctos en la fe cristiana, en lo más mínimo, sino que tuvieron un entendimiento profundo e íntimo de Dios y aún así lo rechazaron, hermano. Es interesante el paralelo aquí entre estos ángeles y estos benditos pastores que han hecho del evangelio un grupo de mercenarios. De ahí ha surgido un grupo de mercenarios. Ellos van al mejor postor. Hebreos 6:4 dice algo interesante. Porque su decisión, la decisión que han tomado estos, tanto los ángeles como estos maestros, disque maestros, es irrevocable lo que está decidido ya. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, vea la energía con que escribe el escritor a los hebreos, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué le parece, hermanos? Los que murieron en el desierto, no se les dio otra oportunidad, murieron, punto. Es imposible. Era imposible como lo es hoy. Hoy es imposible que estas personas que han gustado, así como estos ángeles que gustaron del conocimiento, que estuvieron a la par del gran jefe de Dios mismo, es imposible que estos iluminados, que fueron iluminados una vez, vuelvan a resurgir. Esto solo le queda al pueblo elegido de Dios, esa oportunidad. Andamos en pecado, Dios nos llama a ponernos a cuenta. Pero a ellos no, hermanos. Por eso nuestra iglesia cree en la reprobación. Hay réprobos en la Biblia. Y esto ahí hay una infinidad de personas. Saúl es un ejemplo de un réprobo. Caín es un ejemplo de un réprobo. Esaú es un ejemplo, y hay miles más. Y hay un sinfín de personas hoy que también son réprobos. Judas 1:7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, porque fueron 5 ciudades que se hundieron, dicen solamente Sodoma y Gomorra, fueron ellas 2 más 3 más que se fueron incendiadas. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál era el problema de esta gente? Mire, hay que tener mucho cuidado hoy, hermanos. Hoy han salido un sinfín de prácticas y gente, mire, uno de los que yo más odio es la psicología. La psicología ha secuestrado los púlpitos. Hoy se predica más psicología que Biblia. Hoy se cree más en psicología y menos en el poder que la palabra tiene o en el poder del Espíritu. Hoy todo es psicología, pero también, al igual que Sodoma y Gomorra, hoy muchas iglesias están aprobando el matrimonio gay. Esto no es así, hermanos. En el diseño de Dios, esto no calza. Sodoma y Gomorra se desviaron junto con 3 pueblos más en esta práctica encendida. Y hoy las iglesias, muchas están aprobando el matrimonio gay dentro de las iglesias. Y no solamente eso, aprobando el pecado, por así decirlo. Permitimos el pecado dentro de la iglesia. Y Pablo, que era de la misma época de Judas, también entabla una lucha grande contra estos mentirosos y contra todas estas prácticas que están devastando. No solamente devastaron la iglesia del primer siglo, sino que también la de hoy. Aunque ellos enfrentaron ese problema con mucho valor, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Romanos 1:26 dice, y esto lo dice Pablo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y hay algunos ilusos que dicen, es que nacieron así. No, así no nacieron. Hermanos, el hombre se hace o no se hace. El hombre nace o se hace. Usted tiene que definir esto. Y le quiero decir que usted, cuando es padre, usted a su hijo le enseña a dar los primeros pasos, le enseña a hablar, le enseña un sinfín de reglas para que este niño pueda defenderse en la vida. Le tiene que enseñar claramente qué fue lo que Dios le puso entre esas 2 piernas. Usted como papá tiene esa tarea. Y de la misma manera que usted ama a su esposa, este niño tiene que aprender cómo amar a una mujer o cómo amar a un hombre. Viendo el ejemplo en el hogar. El problema es que la psicología nos ha dicho que no, que es que nacieron así, que hay que... No, señores, esto se llama pecado porque son prácticas
y yo estuve trabajando con enfermos de SIDA hace mucho tiempo, estuve en un grupo interdenominacional y llegamos a la clara razón de que mientras no hay una penetración, no se puede decir que esta persona es homosexual. Pero la Biblia habla del amaneramiento, que esto la Biblia tampoco lo permite. Y esto es el padre y la madre que tienen que ir enseñando conductas al niño, ya sean femeninas o varoniles. Pero no, ahora en este mundo los locos somos nosotros porque hablamos así. Somos la pequeña minoría que está hablando la verdad. Porque estamos hablando del diseño de Dios, hermanos. Entonces, es terrible cómo es que esto... Ahora, lo que ocurre es que si usted lanza una pregunta, ¿quién se quiere ir para el cielo? Y todo el mundo levanta la mano. Hasta los asesinos levantan la mano. Los que roban, los sicarios, los mentirosos, los ladrones, los que se roban el tiempo en el trabajo, levantan la mano, todos se van para el cielo. Pero es terrible, porque el capítulo 20 de Apocalipsis 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ella, 2 Corintios 5:10 dice que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Qué terrible, hermanos. Hay un fuego eterno que está esperando a muchos. Y en este caso a todos estos maestros y pastores que están permitiendo toda esta barbaridad. Están autenticando la mentira, están autenticando todas las prácticas pecaminosas. Prefieren más un psicólogo que la Biblia. Por Dios, ¿qué nos está pasando, hermanos? Es interesante ver lo que pasó. Hubo un castigo de fuego eterno para un hombre llamado Coré. Es una expresión, este fuego eterno, y es normalmente usada para el castigo al final de los tiempos, que es lo que acabamos de leer en Apocalipsis. La idea trae lo que Coré hizo en Números capítulo 16, ahí puede leerlo cuando guste, apunte los Números 16, está toda la historia de Coré, donde él fue tragado por la tierra al fuego eterno, al mismo infierno. Ahí caminando por el desierto, camino a la tierra de Canaán. Ahora, esto es, hermanos, un proceso muy lindo. Mire, una persona cuando es apóstata se desvía, cuando una persona es mala, pecaminosa, cuando hace maldad aún dentro de la iglesia, tiene características que hay que conocer un poquito. Primero, tiene que haber un pecado de incredulidad. Hay personas que tienen mucha incredulidad sobre Dios, pero creen un sinfín de cosas que son místicas. Qué interesante. Entonces la incredulidad siempre va a dar luz, la rebelión. Eso es muy importante que usted lo sepa. Entonces muchos de estos divisionistas se rebelan contra la autoridad porque dejaron de creer en Dios. Por eso estos ángeles caídos, que no son los ángeles azules, estos ángeles caídos tuvieron una gran incredulidad en el Creador y después se rebelaron. Este es el proceso lógico. Por eso nosotros siempre estamos siendo llamados por la Biblia, hermanos, a leer, a no abandonar la lectura, la oración, la buena práctica de la misericordia. No, tenemos que estar ahí metidos siempre. Y ustedes hoy pudieron ver como pastor, yo les envío un salmo, les envío lectura, les envío canto, para que estén ustedes día tras día bombardeados por Dios. Algún día me lo van a agradecer, hermanos. Esto es de estar preocupado por ustedes. No lo lanzo por qué bonito, ni que me den like, eso no me interesa. No es que eso no lo hice yo lo copilé, lo recogí, lo elaboré, pero eso está hecho ya. Eso lo hizo Dios. Las cosas bellas de este mundo las hizo Dios, no yo. Y lo hago para que usted disfrute de las cosas bellas y buenas de Dios. Hermanos, interesante, porque podemos ver un progreso en la severidad, por otra parte, de Dios en una escala más alta. Con los israelitas en este caso, Dios dejó que muchos vivieran y finalmente murieron. Qué interesante, por eso es para los pastores tenemos un buen ejemplo, Moisés. Ojo, estaba en inminencia una falla que fue trágica,
Y Dios le dice, hasta aquí llegaste. No es que no se salvó, pero físicamente lo hizo morir para que fuera como un ejemplo para nosotros. Los ángeles que estuvieron ahí lanzados en el cielo, que se rebelaron, fueron encerrados de una vez, totalmente encerrados fueron para el infierno. Y para muchos, en el caso de estos pueblos, Sodoma y Gomorra, fue el castigo inmediato. ¡Pum! Se rebelaron, hicieron algo estrepitoso. Dios sacó al que tenía que sacar de ahí, y que fue a Lot y a sus hijas, porque su esposa quedó de camino, y ¡plum! Vino la destrucción inminente. Fue inmediato, hermanos, fulminante. Algunas personas que estudian todo esto dicen que estas ciudades, que son 5, están bajo el mar muerto. Ahí están enterradas, llenas de un mar muerto, salado, que no sirve para nada. Ahora, vamos a definir por un momento la palabra apóstata, porque muchos están apostatando hoy. La definición de apóstata no es alguien quien no cree y practica la fe cristiana, sino es una persona bien informada, óigame esto, de las cosas de Dios, y que después de alcanzar una medida de entendimiento rechaza a Dios y su verdad. Eso es un apóstata. No es una persona que no sabe ni cree. Tengámoslo claro, hermanos. Son esos que estuvieron en una iglesia y Juan dice, ahí salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Ahí estuvieron. Y esos son los que van a llegar con toda su arrogancia al cielo a tocar la puerta. Y el Señor les va a decir, no sé quiénes son ustedes. Judas, versículo 8. Ya casi terminamos, hermanos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, dice Judas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, hay 3 puntos que da aquí. Hay codicia, hay rebelión, hay irreverencia. Estos falsos maestros tienen eso como una regla. Esos son los soñadores. Esta frase abarca esos 3 puntos. Los falsos maestros usaron como autoridad sueños, ojo, visiones que ellos habían tenido. Ahí puede ver usted mormones, puede ver testigos de Jehová, todos fueron una visión. Los que crearon el sistema dispensacionalista, lo que se llama rapto, fue una visión que tuvo una mujer en Irlanda, y que teólogos ahí como Juan Nelson Darby y otros ya escribieron y patentizaron. Pero todo empezó con un sueño, hermanos, con una visión. Ojo, son soñadores estos hombres. Y muchos han levantado iglesias porque Dios les dio un sueño. No porque Dios mandó a una persona para ungirlo, para que fuera a trabajar en la grey. Ellos se brincaron, por otro lado se brincaron la barda. Colosenses 2:18, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y hablaba el domingo que aquí en mi pueblo hay una iglesia que se les ocurrió que habían ángeles cantando allá al otro lado de la costa, y oían ángeles cantar, y entonces todos los creyenceros iban a oír los ángeles cantar allá, como cuando que dicen que por allá una virgen está sangrando o está llorando, todo el mundo va allá para hincarse y rezar. Es lo que está hablando aquí Pablo. Estos no saben de lo que están hablando, pero llevan a un sinfín de personas allá a esos lugares, y allá fue todo el negocio lo que hicieron, hermanos. Y ustedes que viven aquí en esta zona saben qué fue lo que pasó con todo esto. Mentirosos, que los ángeles cantaban en aquel lugar, y así enredaron a un montón de ilusos que no entendieron nunca que el evangelio tenía la verdad. Estos mancillan la carne, dice. Rechazan toda autoridad, blasfeman contra todas potestades superiores. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía como por el diablo, dice, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra nadie. Hoy hay un sinfín de pastores enviando maldiciones a la misma iglesia, cristianos que no están a favor de ellos. Habrá más de uno que me está maldiciendo a mí por lo que estoy hablando. Pero Judas dice, ya ellos tienen el juicio listo.
porque ni Miguel, que fue un hombre instruido en el cielo, profirió un juicio con nadie o una maldición a nadie. Pero aquí hay pastores, y tal vez usted los ha oído, o los ha visto maldiciendo a personas porque no están de acuerdo con la postura de ellos. Esto es terrible, hermanos. Que el Señor los reprenda a ellos también. Ahora, vamos a ir al versículo 17, al versículo 10, vamos a ir a un brinquito ahí. Dicen, pero estos blasfeman por cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales de cuantas cosas no conocen. Imagínense si hoy vuelven a decir que están cantando ángeles en tal lugar. Usted diría, hermano, ojo, tenga mucho cuidado porque más de unos ilusos creyenceros sí van. Judas versículo 17. Pero vosotros, amados, dice Judas, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Eso está en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué le parece? Y el versículo 24, ya para finalizar, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermano, Dios tiene el poder para guardarte a ti sin caída. Y para presentarlo sin mancha delante de su propia gloria, con suma alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este fue el bendito libro de Judas, una exhortación fuerte, que no me metí más adentro de lo que hoy está viviendo la iglesia, porque hoy hay un montón de ignorantes y mentirosos que están encendiéndole la cabeza a un sinfín de ilusos que no leen la Biblia. El problema está ahí. Y cuando leen la Biblia, estos ilusos lo leen, como dice ahí Pablo, lo leen con el velo. No les ha llegado la luz de Dios para poder entender las Escrituras. Hermanos, que Dios nos guarde a nosotros, a usted y a mí, de caer en estos enredos. Si usted ve hermanos que están en iglesias locas, haciendo locuras, donde están pidiendo dinero y sacando a granel dinero, hábleles. Recuerde lo que Judas nos dice a usted y a mí. Debemos de contender contra todas estas mentiras. Contra todas las acechanzas del diablo tenemos que luchar, hermanos. Muchos hermanos ahí, quizás son hermanos verdaderos que están creyendo de creyenceros, pueden ser rescatados. Como dice Judas por ahí, tratemos de rescatar a esta gente. Pero hermanos, primero hay que denunciar los mentirosos, hay que desnudar a toda esta gente que hoy muchos pastores no se animan a hacer esto. Porque no nos vemos muy bien, yo no me veo muy bien. Tener que hablar de esta forma. Pero hermanos, es que el mal está ahí. Usted lo está viendo. Usted tiene que tomar la exhortación de Judas y ir en pos de contención, de agonizar, hacer agonizar al otro, porque usted es más que un vencedor y la victoria es suya, hermanos. ¿Por qué? Porque estás usando la espada, la Biblia, como tiene que ser, haciendo una apologética y con una hermenéutica perfecta. Hermanos, que Dios me los bendiga hoy. Recuerden, prudencia, agarren su platita y ténganla ahí, no la gasten de buenas a primeras, no se dejen llevar por todos los anuncios. Estamos en crisis, estamos en momentos difíciles. Que Dios cuide sus familias, que Dios los bendiga, hermanos amados. Quiero orar por ustedes y por su familia. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte hoy una bendición muy especial para todas las familias de las personas que vieron este programa. Señor, y que también nosotros tomemos en serio la exhortación de Judas, de contender, Dios, ardientemente por nuestra fe. Una fe que fue dada una vez y para siempre.
una vez y para siempre. No podemos estar creyendo en visiones frescas ni unciones nuevas, nada de esto, Señor. Es tu palabra, tu hermosa y bellísima palabra que nos guía y nos transforma. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Hermano amado, que pase una feliz noche. Dios me los bendiga y que puedan en estos días disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos regala. Que Dios me los bendiga.